eres el mismo que cuando llegaste a Tierra Deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. La vida nueva en Cristo. Es una nueva vida la que estamos viviendo, amén. Ha habido un cambio, una transformación en nuestras vidas y ahora tenemos la responsabilidad de caminar conforme a lo que la palabra dice. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Quiero que incline su rostro, vamos a tomar unos minutos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso. Maravilloso Dios, Señor, nos traes con un propósito de fortalecernos, Señor, de entender que tú estás en nosotros, Señor, de entender que tú vives y reinas por los siglos de los siglos y que tú, Señor, gobiernas mi vida, Señor, que me has dado las herramientas necesarias, Señor, para poder vivir una vida que sea ejemplo para otros. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gálatas 5:16, empiezo con esto. Gálatas dice, digo pues, andad en ¿qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo hablándole a la iglesia, a los Gálatas. Y hoy el Señor nos habla a nosotros, debemos andar ¿en qué? En el Espíritu. La palabra hace 8 días nos enseñaba, ¿cierto? Que debemos nacer del agua y del ¿qué? Y del Espíritu, ¿cierto? Okay. Ahora ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos la vida nueva de Cristo, ahora tenemos que caminar en esa vida, en una vida espiritual, en una vida de cambio, de transformación. Debemos empezar a caminar en una vida que sea ejemplo para otros. Amén. Entonces, el espiritual no es algo así como que andamos elevados, no, espiritual es caminando conforme a Cristo nos enseñó como Él vino y caminó en este mundo. Amén. La palabra nos enseña en Génesis que todo se reproduce según su género o según su naturaleza. En Génesis 1:12, no lo tengo allí, solo quiero que lo escuche. Dice que produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. En el 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, como vemos, Dios hizo todo conforme a su género, conforme a su especie. Entonces, cuando tú ves los leones están con los leones, los hipopótamos con los hipopótamos, los elefantes con los elefantes, ¿cierto? Tú no ves un hipopótamo corriendo a una vaca, ¿cierto? No lo ves porque todo es según su género, según su especie. Y en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Los creó a la imagen de quién? De Dios. Nos creó a imagen de Él. Ya tenga esa palabra imagen ahí que ahorita la vamos a ver. Así que todo según su naturaleza. Y naturaleza, según el diccionario, son las características comunes en todas las personas o en todos los seres vivientes. Ahora, nosotros en nuestra naturaleza veníamos ¿de quién? De Adán. ¿Sí se acuerdan? Nosotros venimos de Adán. Y como venimos de Adán, hemos heredado la naturaleza de Adán. ¿Esa naturaleza qué? Pecaminosa. Así que el gran problema del hombre es un problema de naturaleza. Amén. Tenemos una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Pero hace 8 días nos enseñaron que en el milagro de la transformación, en ese milagro que Dios hace, cuando tú vienes al Señor, Él hace un milagro extraordinario. ¿Y qué hace? Cambia tu naturaleza. Es decir, esa naturaleza adámica, esa naturaleza que nos lleva al pecado y a la maldad, es cambiada por una nueva naturaleza que nos da el Padre. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo.
Cuando algunos dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo soy de cuna cristiana. Yo nací en un hogar cristiano. ¿Y? Está bien, ¿no? Pero déjame decirte algo, Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Mis hijos pudieron nacer en hogar cristiano. Tengo nietos que nacieron en un hogar cristiano, pero es necesario que ellos nazcan de nuevo. Cuando tú ves a los niños, ¿cierto? Y los niños son la locura y están aquí, corren. Y usted a un niño no le tiene que enseñar lo malo. ¿Le enseñamos a hacer qué? ¿Por qué? Por eso ya viene en el kit, ¿no? Todos traemos la naturaleza, entonces sale ahí, ¿no? Y a veces los chicos son tremendos. Esa es nuestra naturaleza, la que traíamos. Entonces, Romanos, en el capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez alguien me dijo en clase, ¿y yo qué culpa tengo de que este tipo haya hecho eso? Y usted no tiene la culpa, yo tampoco. Pero resulta que somos de la misma naturaleza. Amén. Ahí está el pecado en nosotros. Amén. Así que entró el pecado, entró en el mundo por culpa de ¿quién? De un hombre, pero también por un hombre entró nuestra nueva naturaleza. Amén, por Cristo. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando te arrepientes, cuando vienes y confiesas tu pecado, ¿sabes? Dios hace el milagro de la transformación. Quita esa naturaleza pecaminosa y pone una naturaleza nueva, un nuevo nacimiento. Ya eres nacido de Dios. Y ya tu tendencia no es al pecado, sino a buscar vivir en santidad y en integridad para Él. Amén. Así que aquí Pablo nos enseña que el pecado se transmitió por medio de los genes a nuestras vidas. Y una de las características del pecado en cada uno de nosotros es que todos vamos a morir como consecuencia del pecado. Es lo que me está diciendo Pablo en el capítulo 5, verso 12. Ahora, el Señor, ¿qué hace? Pone dentro de este cuerpo mortal una nueva naturaleza. Bueno, cuando llegué al Señor hace muchos años, el Señor empezó un proceso conmigo, pero como muchos de ustedes saben, empecé a vivir mi vida cristiana a mi manera. Venía a la iglesia, oraba, ¿cierto? Lloraba, alzaba mis manos. En la alabanza, en ese tiempo estaba más flaco, daba triple santo mortal y todo eso. Era tremendo. Pero sabes, mi comportamiento no iba conforme a lo que yo decía hacer. Mi naturaleza pecaminosa me estaba ganando la batalla. No había entendido que Dios había puesto una nueva naturaleza en mi vida. Y entonces hacía cosas que no convenían. Así que a medida que vamos creciendo y vamos madurando, que es uno de los puntos importantes, naces de nuevo, eres un bebé espiritual, un chiquitín espiritual, ¿verdad? Y la iglesia tiene la responsabilidad de levantarlos y guiarlos y enseñarles en el camino y enseñarles la palabra para que ustedes crezcan, maduren y estén fuertes, fortalecidos en el evangelio. Amén. Esa es la responsabilidad de la iglesia y eso es lo que nosotros oramos y es lo que estamos buscando. No levantar una iglesia emocionada, sino una iglesia que viva por principios, por valores y que entienda el propósito de Dios para su vida. Así que para que una persona pueda obedecer a Dios, escúcheme bien, y hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, se tiene que necesariamente cambiar su naturaleza. Vimos hace 8 días el ejemplo que el pastor daba de un hombre que puede ir a Alcohólicos Anónimos o puede ir a un sitio de rehabilitación. Él va allí, ¿cierto? ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Deja la droga, deja muchas cosas, pero su naturaleza sigue siendo igual. Y va a llegar un momento en que esa naturaleza va a salir, ¿no? Y entonces, uy, ¿qué pasó, no? No, allí hicieron un trabajo, pero su naturaleza siguió exactamente igual. Es necesario nacer de nuevo. Si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo, nueva criatura es. Hermano y hermana, si tú eres de Cristo, si tú amas a Jesús, si tú dices que eres de Cristo,
tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Hablo de que no, pueda que no sea inmediato, pero entras en un proceso de santificación. Amén. Hace unos años recordaba en clase, me pasó algo, yo estando ya aquí en la iglesia, nos nombraron líderes de parejas en ese tiempo. Y un día llegué a mi casa y hubo una persona que me fastidió y me tocó aplicar el evangelio muscular. El pastor se coge la cabeza y ya sabe de qué voy a hablar. Y ahí está Morris, el líder de parejas, aplicando los 5 ministerios a un muchacho grosero que vino a ofender a mi casa. Y ahí está el líder dando allá en la estación de policía. Qué vergüenza, no lo cuento porque es importante. Todos pasamos por esto, ¿me entiendes? O sea, todos vivimos cosas difíciles, ¿o no? Bueno, ahí estaba yo hablándole a la policía, pidiéndole perdón a la policía, pidiéndole perdón al chino, pidiéndole perdón a la mamá, al papá, y bueno, terrible. ¿Sabes qué? No había entendido. Pero luego me han pasado otras cosas que he logrado entender, porque la palabra dice en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura de Dios. Ay, eso ¿no te parece increíble? Dios te hizo, Dios se tomó el tiempo para ponerte los ojos, para ponerte los oídos, así como te hizo. Él se tomó el tiempo, porque somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos ¿en qué? En práctica. ¿Estuvo incorrecto lo que yo hice? Sí, estuvo incorrecto. Amén. Yo debía haber orado por ese muchacho, pero no, me ganó la carne, me ganó y no lo pude hacer. En otra ocasión también tuve un problema con un tipo, me cerró en el carro, yo iba con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, casi ese tipo que nos hace estrellar, y me dio ira y se me borró la Biblia. Y lo alcancé, cerré el carro y le dije, usted es un salvaje, casi me mata, ¿qué le pasa? Y era un tipo chiquitico y el tipo se me paró y empezó a darme golpes y me daba golpes en los hombros y me daba golpes en la espalda. Yo miraba a mis hijos estaban en el carro en la ventana así mirando a ver qué hacía, y la gente se empieza a hacer alrededor y, auxilio, ¿por qué le pega al Señor? Y yo, sí, ¿por qué me pega? ¿Qué le pasa? No. Vea, déjeme decirle, yo veía a ese tipo chiquitico, así, chiquitico, y yo solo pensé, y decía, lo meto debajo de ese camión y me lo como. Pero ¿sabes? El Señor fue maravilloso. ¿Sabes? El Señor no permitió que yo levantara la mano contra ese hombre. Yo me acuerdo que yo le decía, Señor, que no me toque la cara porque vivo de ella. Yo le dije, Señor, y yo solo le decía al hombre cosas buenas. Y no, Dios no me permitió hacerlo. Y cuando pasó todo eso, dije, Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no me dejaste actuar? ¿Sabes? Dios empezó a cambiar mi vida. Empecé a entender que tengo una nueva naturaleza. Empecé a entender tantas cosas extraordinarias. Y empecé a entender que no era necesario usar la violencia, porque entendí que soy hechura de Dios, ¿sabes? Que estoy para dar ejemplo, que estoy para ayudar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jorgito, ¿será que me regalas agüita, hermano? Qué pena. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. ¿Despojaos de qué? Del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu, en el nuevo hombre de vuestra mente. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que despojarnos de la ira, de la violencia. Esta mañana el
el pastor Orlando da una enseñanza acerca de la violencia en el hogar, de cómo hombres violentos, mujeres violentas, hijos violentos, y cómo la violencia se ha tomado y cómo la violencia se ve por todo lado. ¿Sabes? Nosotros no estamos llamados a ser violentos, estamos llamados a despojarnos de esa vieja naturaleza y levantarnos en la nueva naturaleza, renovados en el espíritu de vuestra mente. Ya tú no tienes que gritar, ya no tienes que gritar a tu esposo, gritar a tu esposa, a tus hijos. Tienes que usar sabiduría que Dios te va a dar. Tienes que mostrar que Cristo vive dentro de ti, y de ahí tiene que salir lo mejor de tu corazón, no lo peor. Amén. Ya deje esa vieja manera de vivir. Así que cuando una persona se arrepiente y lava sus pecados en la sangre de Cristo, nace de nuevo. Hermanos, tenemos que ser conscientes de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Dice que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, está sobre nosotros. Hermanos, seamos ejemplo afuera. Mi esposa siempre me está corrigiendo cuando yo hago algo que no va bien. Dice, no te portes así. Es que mi mamá, ¿no? Ella, no te portes así, ¿cómo es esa zona? Y yo, sí, señora. Están para corregirnos y eso está bien, amén. Porque la palabra dice que son mejor dos que uno, porque si uno cae el otro lo levanta, ¿cierto? Y a mí me han pegado unas levantadas. Amén. Así que debemos ir creciendo hacia la madurez, pero para crecer hacia la madurez, Dios usa diversas herramientas, diversas formas para que maduremos. ¿Sabes? Yo creía que yo recuerdo un pastor hace muchos años. Yo trabajé en una empresa y el dueño de la empresa decía que era cristiano, y yo estuve en unas reuniones de ellos. Y un pastor de allí, cuando yo le hablaba acerca de que me hablara de que era ser pastor y todo, él decía, no, esto es terrible, esto es lo peor, eso no es que. Y yo lo miraba y yo decía, nah, este tipo está loco, ¿no? Yo tenía la idea de que el evangelio era casa, carro y beca, ¿no? Fama y todo eso, ¿no? Pero ese me está hablando algo contrario. Y ahora que he caminado con el Señor me doy cuenta que caminar con el Señor es algo increíble, es algo extraordinario, pero hay momentos que Dios nos pasa por el fuego. Amén. Y Pablo nos dice en el vestido del nuevo hombre creado según Dios, este es el anterior, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Vestido de qué? Del nuevo hombre. El nuevo hombre, esa parte que Dios puso en ti, de eso tienes que estar revestido. Romanos 8:29, nueva versión internacional. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para hacer ¿qué? ¿Ser qué? Transformados. Escúchame, ningún hombre o mujer que diga que ama a Dios, que es cristiano, que es evangélico, ninguno puede decir que no ha sido transformado. Tiene que pasar por el proceso de la transformación, y si no ha sido transformado, Dios lo va a transformar, y de cualquier manera lo va a hacer. Y luego dice que a ser transformado según ¿qué? La imagen de su Hijo. La palabra imagen ahí viene del griego eikon. Eikon es hacer una copia perfecta, es parecerse a, es ser semejante a. Así que aquí está hablando que tú y yo somos imagen de ¿quién? ¿A quién nos debemos parecer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos hablar? Como Cristo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Cada uno ahí responde con su silencio. Amén. Somos una copia exacta del Señor, una copia exacta del carácter moral de Cristo que vive dentro de nosotros. Romanos 5:3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Te tienes que gloriar en qué? En las tribulaciones. Ay, no quiera casa, carro y beca, no. Hay momentos difíciles, tribulaciones. ¿Sabes? La tribulación produce algo. Pablo habla de tribulaciones, pasó por momentos difíciles.
¿Sabes? Hace 4 años nosotros pasamos por uno de los momentos más difíciles, que fue la muerte de nuestro hijo. Han sido 4 años difíciles, han sido 4 años complejos, pero ¿sabes? Esa tribulación produjo en nosotros algo. Y tú ves a mi esposa, y tú ves a mi hija, y es algo de lo que Dios ha hecho en nosotros durante esos 4 años. ¿Sabes? La tribulación, sabiendo, la palabra sabiendo es conocimiento. Nosotros sabemos que esa tribulación produce paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Bueno, entonces muchas tribulaciones van a venir, porque la única forma de adquirir paciencia es a través de las tribulaciones, porque dice, la paciencia prueba. ¿La paciencia qué? Prueba, prueba. ¿Se alegran en las tribulaciones? Difícil, ¿no? Pero es parte del proceso para aquellos que hemos nacido de nuevo. Es la manera como Dios a veces nos forma su carácter en nosotros. Ahora, el no entenderlo, el no conocer es lo contrario. Es una prueba de ignorancia, de que no sabemos ni tenemos de idea qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Y Dios tiene un propósito, ¿sabes? Tú puedes venir a la iglesia, ¿sí? Y vienes con dificultades, con problemas, con situaciones, pasando por tribulaciones, pasando por escasez, pasando por problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Estás a punto ya de decir no más, ya no aguanto más. Y sabes, Dios está haciendo algo en ti, Dios está haciendo algo con tu vida, está trayendo y produciendo, ¿sabes? Paciencia. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, formación de carácter. Dios está poniendo su carácter en ti para que sepas y valores lo que Él hizo en la cruz por ti. Y esa prueba produce esperanza. ¿Sabe cuál es la esperanza de nosotros? Que cuando partamos de este lugar, cuando el Señor nos llama a su presencia, allí me voy a encontrar con mi hijo, allí me voy a encontrar con mi abuela y con todos aquellos que han partido. Y en medio de esa prueba, nosotros hemos logrado entender el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Paciencia, la palabra es hupomone, resistir, aguantar con alegría en medio del sufrimiento. Ahora, la paciencia no es un don, la paciencia es un fruto del que ha nacido de nuevo. Amén. Dame, Señor, el don de la paciencia. ¿Dónde dice eso la Biblia? No dice. Y se reproduce cuando hemos nacido de nuevo. ¿Cómo Dios puede producir la paciencia en nosotros? Por medio de la tribulación. Forma el carácter, dokimé. Eso significa prueba, dokimé, confiable. Y ser confiable son rasgos propios de una persona nacida de nuevo. ¿Eres confiable? Si has nacido de nuevo, eres confiable, es dokimé. Hace 8 días ponían un ejemplo de un joven que está en este lugar. ¿Sabes? Es un ejemplo del carácter de un hombre que dice: no doblo acá, no me voy para allá, no hago lo que ustedes digan, me mantengo firme, soy creyente, amo a Jesús. Amén. Dokimé, confiable. ¿Sabe qué? Y a esos confiables Dios les va a dar mucho más. Las pruebas forman nuestro carácter cristiano. La nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros tiene las características de Dios, tiene el potencial, la capacidad para reproducir el carácter de Dios, porque hemos sido hechos a imagen de Él. Amén. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, de nosotros debe salir ¿qué? Lo mejor. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Ahora, con base en la nueva naturaleza, es que podemos reproducir el carácter de Dios. No puedes exigirle a una persona que no ha nacido de nuevo que tenga el carácter de Dios, que ame como Dios. No lo va a entender, no lo va a poder hacer. Y Dios ahora nos exige a nosotros lo que podemos hacer. Antes de nacer de nuevo, Dios no nos podía exigir que diéramos los frutos de su naturaleza, porque no teníamos esa naturaleza. Era imposible, pero ahora Dios nos exige algo y lo podemos hacer. ¿Sabes si puedes vivir en santidad? Jovencita, ¿sabes qué?
Sí puedes esperar hasta el matrimonio y no tener relaciones sexuales y caer en fornicación. Si has nacido de nuevo, si Cristo mora en tu corazón, sí lo puedes hacer, puedes esperar. Amén. Y no te vas a ir con el primer fariseo incircunciso que aparezca por ahí. Va a venir un hombre que te ama, que ama a Dios, que es apasionado. Yo le digo a mi hija, cuando venga el novio, el que vaya a ser el novio, bueno, Dios me lo tiene que mostrar, eso sí tiene que ser. Y yo lo vea y me desmaye de una. De lo contrario, Y lo primero que le voy a preguntar es, ¿usted es capaz de responder por una familia? Porque nosotros somos 3. Así que Dios ya nos exige que demos fruto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso solo ocurre a aquellos que hemos nacido de Dios, que hemos nacido de nuevo, aquellos que amamos al Señor. ¿Sabes? Dios ha derramado en nuestros corazones el amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo que no puedes amar a tu esposo? ¿Cómo que no puedes amar a tu hijo? Hermano, es que usted ni se imagina ese cocodrilo que Dios me dio de esposo. Tienes que amarlo. Amén. Tienes que amarlo. ¿Por qué? Porque Dios ya te exige. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo dice Filipenses 2:13. Produce. ¿El qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Ya tienes una nueva naturaleza, ya lo puedes hacer, ya lo puedes reproducir. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos hay acá? Obedientes. Bajaron los amenes, muy bien. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Yo era un ignorante cuando hacía todo lo que hacía, era un ignorante. Y decía que amaba a Dios y venía a la iglesia. ¿Sabes? Era un hipócrita. Venía con mi máscara y mostraba cada santidad, pureza, y afuera vivía otra cosa. Eso no es lo que Dios quiere. No, eso no es lo que Él está pidiendo. Que si somos hijos obedientes, debemos caminar como Él caminó. Y no se conforme a esa vida, ¿sabes? Porque estás en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero ahí no dice si quieres ser santo. Dice sed santos, separados, apartados. Y ya lo puedes hacer porque ya tienes el carácter. Porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Así como nos comportamos aquí en la iglesia, así debemos hacerlo en todo lugar, en toda nuestra manera de vivir. Así Dios nos exige ahora, que es como debemos vivir. ¿Sabes? Porque somos hijos suyos. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En Dios no hay pecado. Él es santo, puro. Él es Dios todopoderoso. ¿Sabes? Él puso su naturaleza por medio del nuevo nacimiento, plasmó su potencial para que nosotros podamos ser santos para Él. Dios te puso el querer como el hacer. Entonces no me puedes decir que no puedes. Sí puedes. Tienes que salir de la ignorancia en la que estás. Tienes que leer la palabra. Tienes que escudriñar. Dejar que este libro que es la Biblia te lea a ti. No que tú la leas a Él, sino que te lea a ti. Y Romanos 13:13 para finalizar. Andemos como de día. ¿Cómo andamos de día? ¿Cómo se anda? ¿Ah? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En Gálatas empezamos diciendo que no debemos proveer para los deseos de la carne. Dios te dio una nueva naturaleza, ¿sabes? Te ha dado todo lo que necesitas para que puedas vivir en santidad y en integridad. No sé cómo estás, no sé cómo vienes, no sé cómo es tu vida, pero yo sé que Dios habló hoy a nuestros corazones.
y que Dios nos ha exigido cosas, ¿sabes? Y que tú tal vez dices, ay, no, yo no sé qué hacer. ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí, es eso lo que tienes que hacer. Endereza el rumbo, cambia y vive en tu nueva naturaleza. No sé cómo viene, ¿sabes? Pero Dios tiene un propósito hoy en tu vida. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.